Buenas noches a todos. Mi nombre es Martín Paredes, para los que no me conocen. Soy el director científico de la Sociedad de Sociología de Animación del Valle del Cauca, Sarbat. Hoy, pues, siguiendo con los temas de educación continua, tenemos al presentador Juan Carlos Díaz. Él es anestesiólogo de la Universidad del Valle. Fue alumno mío hace pocos años, por ahí unos 2 años. Aunque Eh, sea un poquito mayor, pues él fue alumno mío. Y pues hoy nos va a hablar de un tema muy interesante que manejamos aquí en Cali y en el Valle, que es la técnica epidural con más de una punción. Él hizo una publicación en la revista colombiana Anestesiología sobre ese tema y nos va a comentar sobre esta publicación. Soy el doctor Juan Carlos Díaz, anestesiólogo de la Universidad del Valle, así como me presentó el doctor Paredes, soy anestesiólogo, socio de la Sociedad Vallecaucana de Anestesia, em, con más de 25 años de experiencia en anestesia en cirugía plástica. Hoy quiero compartir con ustedes pues, los resultados de un estudio que realizamos a lo largo de casi 9 años y que incluyó 1.963 pacientes. Un trabajo que fue recientemente publicado en la Revista Colombiana de Anestesiología este 2025. Es un estudio pues, que nos invita a replantear cómo entendemos y cómo practicamos anestesia en cirugía plástica. Durante décadas, la anestesia en cirugía plástica, perdón, siempre se asumía que era anestesia general. Pero, ¿y si pudiéramos ofrecerle al paciente algo más, una herramienta adicional que también ha demostrado ser segura y estable y que ofrece muy buena recuperación, que asegura el manejo adecuado del dolor posoperatorio? Y además, en nuestra serie de casi 2.000 pacientes, mostró una tasa muy baja de complicaciones directamente atribuibles a la técnica. La cirugía plástica no solo es un procedimiento quirúrgico, es una experiencia vital, cargada de expectativas, miedos e ilusiones. Y para nosotros, como anestesiólogos, pues no se trata únicamente de dormir a alguien, sino que se trata de ofrecer la técnica anestésica adecuada, porque como todos sabemos, cada paciente es una historia distinta y es un caso distinto. Déjenme contarles una historia. Una paciente joven con una simetría mamaria importante y un asma severa. Nadie quería anestesiarla por el riesgo de la anestesia general, era demasiado alto. En su caso, la anestesia epidural se convirtió en una herramienta que le permitió cumplir su sueño de manera segura. Y para mí, esto resume el verdadero valor de la técnica. No es solamente una opción anestésica, es una herramienta adicional que transforma vidas. Porque cuando a un paciente así le resolvemos un problema, no le estamos cambiando solamente el cuerpo, estamos cambiándole su vida entera. Bueno, ¿por qué hicimos este estudio? En Cali, la, la, es una ciudad referente en cirugía plástica en el mundo. Se hacen más de 50.000 cirugías plásticas al año. De esos son 14.000 pacientes internacionales. Cuando yo me gradué de anestesiólogo, ya la técnica de anestesia epidural de doble punción se estaba llevando a cabo hace varios años, probablemente más de 20 años aplicando anestesia epidural localmente, pero que encontramos que había un vacío científico local, sin datos publicados. Y eso fue lo que intentamos hacer con este estudio, tratar de darle un apoyo científico importante a esta técnica, pues que nosotros ya sabíamos que se estaba haciendo. Entonces, ¿qué se sabe? Sabíamos que la anestesia epidural era una anestesia efectiva, segura, de recuperación rápida. Veíamos cómo reducía complicaciones posoperatorias, cardíacas, tromboembólicas, pulmonares, pero no había un estudio que nos validara esa información. Entonces, ¿qué aporta este estudio? Pues es el primer reporte en 1.963 pacientes de cirugía plástica de doble punción en la que tuvimos una cobertura torácica lumbar y torácica y lumbar sin complicaciones simétricas. Bueno, esta mezcla no salió de un libro. En el artículo publicamos una técnica que se hacía en varios niveles con una mezcla en especial
La mezcla no era el objetivo del estudio, cada quien utiliza mezclas distintas. Lo que sí queríamos era establecer muy bien la técnica de doble punción epidural, independientemente de cómo cada quien utilice su mezcla. Entonces, esta mezcla fue el resultado de muchos años de ensayo y error, de probar distintas combinaciones y de aprender de cada paciente y de cada resultado. Empezamos con levobupivacaína porque era más segura, menos cardiotóxica, menos neurotóxica y con un buen perfil sensorial y un bloqueo diferencial que todos lo sabemos. Pero pronto vimos que no era suficiente. El paciente se movía en plena cirugía, lo que podía interferir con el trabajo del cirujano. Por eso decidimos añadir bupivacaína racémica para reforzar el bloqueo motor, que no es completo, hace un bloqueo motor un poquito más incompleto. Cuando utilizamos solo levobupivacaína, los pacientes se movían como atletas, pero la bupivacaína racémica nos dio no solo más duración, sino un bloqueo motor incompleto. A pesar de eso, el paciente pues sí tenía movimientos pequeños, pero pues los tenía, lo que le favorece pues para la circulación y que el retorno venoso sea pues como más adecuado. El resultado de esta observación fue un equilibrio, una mezcla que ofrece analgesia estable, duradera, recuperación adecuada y con un detalle muy importante, sin necesidad de opioides. Porque en cirugía plástica los opioides ofrecen poco beneficio, pero sí al contrario nos aumentan efectos indeseables y nos implica que tenemos que monitorizar más los pacientes. Entonces esta fórmula permitió manejar casi 2.000 pacientes con una mínima necesidad de rescates. Como les voy a mostrar ahora en los resultados, solamente el 2% de los pacientes requirió una dosis adicional. Pero bueno, entonces, ¿por qué hacemos doble punción? Resulta que ahora, con la experiencia que hemos visto que teníamos con una sola punción, pues veíamos que no daba cobertura completa cuando el campo quirúrgico incluía segmentos torácicos y lumbares al mismo tiempo. Intentamos el subir el nivel lumbar con más volumen, no subía, no conseguíamos anestesiar los segmentos más altos. Intentamos bajar la epidural torácica, pero tampoco nos bloqueaba adecuadamente los segmentos lumbares. Entonces nos preguntamos, ¿pero qué es lo que está pasando? Porque simplemente con colocar el mismo volumen en una sola punción no se distribuía de una manera uniforme por todo el espacio epidural. Pero la anatomía del espacio epidural no es un tubo uniforme, es un espacio con variaciones en el tamaño, tiene grasa, tiene septos y tiene distintas resistencias entre la región torácica y la lumbar. La región torácica es más estrecha y menos complaciente. La lumbar es más amplia, más complaciente. Esto favorece que si yo inyecto abajo, el volumen tienda a quedarse lumbar y si inyecto arriba, el efecto sea más segmentario y no siempre descienda con la potencia suficiente. Por eso adoptamos la doble punción, una torácica alta y una lumbar, y así aseguramos cobertura simultánea arriba y abajo, con dosis fraccionadas y, como podemos ver, con estabilidad hemodinámica. Esta explicación clínica es coherente con lo publicado actualmente por la ciencia en anestesia. La región torácica más estrecha y menos complaciente y la lumbar más amplia y con más grasa epidural genera resistencias y compartimientos que hacen la difusión no uniforme. Por eso, para cirugías que abarcan ambos territorios, la doble punción garantiza cobertura simultánea y predecible. Ahora quiero mostrarles un video completo de la técnica de la doble punción epidural que realizamos todos los días en el quirófano. El paciente, antes de empezar, pues el paciente ya está sentado, posición sentada sobre la mesa quirúrgica. Antes de iniciar ya le hemos colocado midazolam y fentanil, siempre buscando un equilibrio entre el confort y la seguridad. Es importante que el paciente esté tranquilo, colaborador, pero no profundamente dormido. Si el paciente entra en un sueño demasiado profundo, podemos pasar por alto señales como una parestesia. En cambio, si el paciente está en un estado intermedio, nos avisa si siente algo y al mismo tiempo se mantiene cómodo y estable. Así arranca el procedimiento entonces con el paciente sentado, monitorizado y en condiciones de seguridad para continuar con la técnica epidural. Entonces, como pueden ver, ahora estoy infiltrando lidocaína al 2% en el espacio T3, T4 y en el L1, L2.
El objetivo es que el paciente no perciba la aguja y no haga movimientos bruscos. Por eso debemos infiltrar muy bien los espacios para que no vaya a sentir ninguna molestia con la aguja, sobre todo cuando redireccionamos la aguja. Es importante palpar bien. Entonces, la mesa, como ustedes pueden ver la mesa, ya está la mezcla lista, confirmando siempre los frascos, 30 mililitros de Bupinés, 10 de Bupiroc y 20 de solución salina. Entonces, aquí introducimos la aguja, atravieso los ligamentos y utilizo la técnica de pérdida de resistencia con aire. No inyecto aire, solo percibo el cambio de resistencia. A veces una gota es absorbida por la presión negativa, lo que confirma que estoy en el espacio epidural. Aplico lentamente los primeros 15 mililitros en el espacio torácico, que se deben sentir que pasan suavemente y sin resistencia. Y avanzo el catéter, unos 3 centímetros. Nosotros ya hemos medido a qué distancia encontramos el espacio epidural y sabemos entonces cuánto es los 3 centímetros. Una vez posicionamos ese catéter a los 3 centímetros, vamos a pasar los últimos 5 mililitros a través del catéter. Entonces, ¿qué ganamos con eso? Pues aseguramos que dejemos un catéter no solo posicionado, sino probado. Como pueden ver, aspiramos, pasamos lentamente los últimos 5 mililitros. Y ahora vamos para el espacio L1, L2. Entonces, nuevamente, introducimos la aguja en el ligamento. Utilizamos la prueba de pérdida de resistencia con aire. Solamente que pierda la resistencia y seguimos. Y inyectamos los primeros 35 mililitros de la mezcla. También debemos sentir que va pasando muy suave. Voy aspirando y asegurando que la aguja esté bien en ese momento entre la piel de la paciente y la mano, pues la mano del anestesiólogo. Entonces pasamos suavemente, vamos aspirando, el paciente está monitorizado. En ese momento está ni muy dormido ni muy despierto. Y avanzamos el catéter y lo dejamos también 5, 3 o 4 centímetros adentro del espacio epidural. Como ven, pues si hay alguna parestesia en ese momento nos vamos a dar cuenta. Aseguramos el catéter y vamos a pasar por este catéter también los últimos 5 mililitros a través del mismo catéter y lo dejamos así probado. Enseguida van a ver entonces que después de pasar esta dosis, que con una jeringa de 20 pasa con un poquito más de resistencia que con una pues, más pequeña, pero uno se va acostumbrando a la sensación cuando lo hace siempre de la misma manera. Entonces ahora vamos a limpiar con tintura de Benjuí, porque en este tipo de cirugías los cirujanos llenan eso de agua, de la solución de infiltración, y eso te puede aflojar el micropor y tener un accidente y sacarte el catéter o contaminarte. Entonces, ensayamos un dato importante es que por una época ensayamos con el Tegader, pero la experiencia no fue buena, se nos salían los catéteres. Con el micropor hasta ahora no se nos ha salido ninguno. Entonces van a ver que fijo con micropor estéril y así pues termina la técnica de la doble punción epidural. Ahí, fijamos. Bueno, cuando miramos los resultados entonces en detalle, lo primero que salta a la vista pues es la población. Obviamente, la mayoría son mujeres, 98.7%, pues son pacientes de cirugía plástica. De estas, en cuanto a las complicaciones, encontramos cifras muy bajas. Bradicardia solamente en el 1.8% de los pacientes. Bradicardia definida como frecuencia cardíaca menor de 50.
hipotensión como presión arterial menor de 50, ahorita hablamos de eso un poquito, que se presentó solamente en el 3,5%. Es decir, efectos controlables, manejables y sin repercusión clínica grave. Otro dato importante es que el 97,3% de los pacientes tuvo únicamente bloqueo motor leve, medido por la escala de Euromash, entre 0 y 1, lo que significa que pudieron movilizarse temprano. Esto es clave para reducir complicaciones posoperatorias. De hecho, muchas pacientes se pasan solas de la mesa quirúrgica a la camilla de recuperación, lo que habla pues que es muy seguro. Otro dato importante es el éxito de la técnica. El 97%, 99% de los casos de la cirugía se completó únicamente con anestesia epidural sin necesidad de convertirla a anestesia general. En algunos casos se requirieron bolos adicionales en el 2% de los pacientes. O sea, no alcanzó el bloqueo del tiempo quirúrgico. Y en cuanto a la principal y clásica complicación de la anestesia epidural, en nuestra cohorte tuvimos 6 pacientes con ruptura accidental de la dura madre, de las cuales la mitad, 3, hicieron cefalea pospunción. Y es importante resaltar esto porque no todos los pacientes que tienen perforación accidental de la dura madre presentan cefalea pospunción. Estos casos se manejaron con parche. Y esto refuerza pues que es una técnica que es segura. Nosotros sabemos que estamos en las estadísticas mundiales, inclusive de una sola punción. Un hallazgo muy interesante también de este estudio, el uso de bombas de analgesia epidural y complicaciones. De las 1.290 pacientes, o sea, el 73,1% se dejaron la bomba de analgesia epidural. Una bomba que, como explico en el artículo, la preparamos con 250 mililitros de solución salina y 3 ampollas de bupinesal 0,75. Esa mezcla fue muy buena sin opioides. Esa mezcla fue muy buena para manejar el dolor en los primeros 3 días, que es cuando los pacientes tienen el dolor más fuerte. Los 3 días son los más críticos de todos. Algo que también quiero subrayar es que no encontramos complicaciones neurológicas, ni clínicas, ni neurológicas a largo plazo. Cero. Eso fue como algo estaba sorpresivo para nosotros. Esto respalda que la técnica, pues, no solo es segura durante la cirugía, sino también en el posoperatorio inmediato y en la recuperación ambulatoria de los pacientes, porque una de las grandes ventajas que tiene, pues, obviamente, es el manejo del dolor posoperatorio. Más allá de los números, es importante reflexionar sobre qué significa esta técnica en el impacto clínico para los pacientes. Primero, facilita la movilización temprana, permite reducir complicaciones tromboembólicas en cirugía plástica. Ese es el riesgo que nosotros más nos preocupa y el que donde nuestros pacientes más hacen morbimortalidad. Durante la cirugía el paciente conserva movimientos, no muy bruscos, pero sí el paciente se mueve, inclusive a veces se ayudan a voltear. Esto hace que evita la éstasis venosa en los miembros inferiores y permite un mejor retorno venoso. No solamente nos quedamos ahí, también utilizamos todas las medidas posibles. También usamos las medidas de compresión intermitente. Cuando antes de operar un paciente, pues miramos qué factores de riesgo tiene que podamos corregir. Además, pues también indicamos anticoagulación por 10 días, como hacemos pues todos. Y al reducir el dolor, pues ya dijimos que facilita la movilización, el paciente tiene una experiencia mucho mejor, mejora la perfusión a órganos y tejidos, ayuda con la cicatrización, en especial en aquellas cirugías que tienen unos colgajos grandes donde puede verse comprometida la perfusión. Gracias al bloqueo simpático de la epidural se logra un aporte adicional de sangre a la zona quirúrgica. Es importante aclarar que, como muestran los resultados de nuestro estudio, de nuestra cohorte, no tuvimos ningún caso de trombosis venosa profunda ni de tromboembolismo pulmonar, a pesar de que es una muestra grande. Esto, por supuesto, no significa descuidar las medidas de prevención. Corregimos los factores de riesgo, como digo, indicamos la anticoagulación, les decimos que caminen rápido, lo más rápido que caminan es cuando no tienen dolor, y pues en conjunto estos beneficios muestran que no
hablamos de una técnica anestésica, sino de un aporte integral a la seguridad y a la recuperación del paciente. Bueno, como todo trabajo científico y el nuestro también, pues tenemos limitaciones. Lo primero que quiero precisar es que no se trató de un diseño retrospectivo, sino de un análisis retrospectivo. Durante 9 años registramos en tiempo real en cada cirugía las variables como la edad, el ASA, los tiempos, la hemodinamia, las complicaciones. Esto le da solidez a la información. No tuvimos que ir a ningún archivo de ninguna clínica a sacar información de registros de anestesia. Se hizo en cada cirugía. Esto le da solidez a la información, aunque metodológicamente no reemplaza un estudio prospectivo comparativo. Una segunda limitación está en el manejo de la hipotensión intraoperatoria. En nuestro estudio consideramos como seguro un umbral hasta de 50 milímetros de mercurio de presión arterial, medida en pacientes ASA 1 y ASA 2, generalmente pacientes jóvenes, ASA 1 y ASA 2. Sabemos pues, que la literatura más reciente en anestesia general sugiere menor de 65 milímetros de mercurio como punto crítico. Como en cirugía plástica, cuando nosotros empezamos, se utilizaba la técnica de hipotensión controlada, inclusive en algunos centros con nitroprusiato farmacológica, para reducir el sangrado. La diferencia es que nosotros no utilizamos ningún hipotensor, dejamos que la epidural solita, por su vasodilatación, por su bloqueo simpático, mirar a ver qué pasaba y fuimos tomando la información. Interveníamos en más de 50, pero la caída de presión fue consecuencia del bloqueo simpático de la epidural transitoria, monitorizada, sin complicaciones asociadas. Ninguna de estas pacientes presentó ninguna complicación asociada a una hipoperfusión en el postoperatorio. Y algo importante, esas limitaciones pues ya las estamos abordando. En este momento ya estamos haciendo un estudio prospectivo pragmático con una metodología un poquito más robusta que nos permitirá validar estos hallazgos en un diseño diferente y responder a estos cuestionamientos con mayor solidez. En lo ético, pues los procedimientos se realizaron con consentimiento informado, bajo protocolos de seguridad. El paciente firmó todo, sabía que le íbamos a hacer el video, sabíamos que iba a hacer todo. Y además realizamos un seguimiento hasta 6 meses del postoperatorio tratando de encontrar complicaciones a largo plazo. Llegando al final, este es un webinar hablando únicamente del estudio publicado. ¿Qué encontramos? Pues que la técnica de doble punción epidural mostró una eficacia sobresaliente. En el 99% de los casos fue suficiente para terminar la cirugía sin convertirnos en anestesia general. Se presentaron incidencias de cefalea pospunción, como les dije, pero estamos en lo que equivale a la literatura mundial, es decir, lo mismo que vemos en los estudios con punción lumbar única. Esto nos permite afirmar que la doble punción no aumenta el riesgo y se mantiene dentro de las cifras internacionales aceptadas. Otro hallazgo relevante, lo de las bombas de analgesia epidural, muy seguras, sin ningún evento adverso, ni a corto ni a mediano plazo. Se observó tal vez una estabilidad hemodinámica, muy rápida recuperación en la mayoría de los pacientes, y todo esto nos lleva a afirmar pues, que la técnica de doble punción epidural se presenta como una alternativa segura, reproducible y perfectamente aplicable a la cirugía plástica, tanto en el contexto ambulatorio como hospitalario. Como les digo, finalmente, pues quiero resaltar que este no es el punto final. Actualmente estamos desarrollando un nuevo estudio prospectivo que nos permitirá confirmar estos resultados con un diseño metodológico distinto, y el reto es cambiar paradigmas, abrir la mente a nuevas opciones en anestesia para cirugía plástica y sobre todo ofrecerle al paciente lo mejor y lo más seguro que la ciencia nos permita. Acá pues quiero mostrarles entonces ya por último, este es el estudio publicado en la revista colombiana de anestesiología, ahora en el 2025. Aquí pueden ver tanto el artículo como la infografía que resume los principales hallazgos para que quienes quieran profundizar, pues ahí están las tablas y los análisis más detallados. Pero lo más importante pues es el mensaje. La anestesia epidural de doble punción es una técnica segura, eficaz, con potencial para transformar cómo abordamos la cirugía plástica en nuestra región. Bueno, muchas gracias. Si tienen algunas preguntas y comentarios, en el link de la presentación está el acceso al artículo para que lo revisen. Si tienen preguntas, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos.
Pues muy interesante el tema. Yo también hace más de 25 años estaba en cirugía plástica y hago no dos, sino hasta tres punciones con frecuencia y pues la técnica sí demuestra que es muy segura y muy válida para los pacientes. Pero desafortunadamente mucho la publicación y los estudios como lo ha hecho muy juiciosamente Juan Carlos y que todos los que estén escuchando que trabajan en esto, ojalá pudiéramos hacer estudio y poderlos publicar para que vamos a usar más seguramente esa técnica pues con un sustento bibliográfico. Me preguntan, a ver, doctor Camilo Cepeda, ¿cuál es la ventaja de esta técnica con respecto a una general? Em, no podemos decir con este estudio que la anestesia epidural es mejor que la general hasta que no podamos medir ciertas variables. En este momento nosotros estamos llevando un estudio, llevamos 200 pacientes con anestesia general, 200 pacientes con anestesia epidural y estamos midiendo unas variables mucho más amplias, no estamos dándole valores a la hemodinamia, sino que simplemente recogemos los datos. Pero en general, nosotros que hemos aprendido acá, no tenemos que entubar al paciente, no le tenemos que dar ventilación positiva. El paciente tiene menos riesgo de fenómenos tromboembólicos por eso. Está demostrado que cuando nosotros tenemos un paciente con ventilación positiva, cada vez que el ventilador le hace la presión positiva, se disminuye mucho el retorno, inclusive puede hasta devolverse. Hay estudios que muestran que se devuelve. Em, con la anestesia epidural eso no nos va a pasar, al contrario, el paciente está muy activo, se mueve, se nos ayuda a pasar inclusive. Entonces se disminuyen mucho los efectos tromboembólicos, sobre todo el manejo del dolor posoperatorio, la experiencia propia del paciente, la no necesidad de opioides en el posoperatorio inmediato. Definitivamente la recuperación es mejor. Otro dato que de pronto les interesa es que estamos haciendo una encuesta a los pacientes que les damos tanto anestesia general como anestesia epidural. Y después cuando le muestren los resultados van a ver que la experiencia del paciente es mucho más positiva con anestesia epidural. También hicimos una encuesta a las recuperadoras de las clínicas especializadas en cirugía plástica que llevan muchos años y son personas con mucha experiencia en eso. Y cuando se les preguntó, ¿a usted con qué le gustaría que la operaran? El 80% contestó que con anestesia epidural. Hay muchas ventajas en cuanto a la parte no solamente de la perfusión, también de los tejidos, porque cuando hay una continuidad en la vasodilatación por la epidural, ese tejido, sobre todo donde está la metameridiana, donde está la punta del catéter, ese tejido está mejor perfundido. Inclusive hay estudios de manejo de angina refractaria con anestesia epidural, con muy buenos resultados, porque no solo maneja el dolor, sino que también maneja vasodilato. Por otro lado, me preguntan, ¿a cuál de los dos catéteres epidurales conectan la bomba para el manejo del dolor? Donde más le duele al paciente. Si tiene implante mamario, ahí en esa parte alta. Si es una lipolipectomía, en el catéter de lumbar. A veces he visto que algunos colegas, pues como manejan los dos catéteres, le dan la indicación al paciente y sobre todo que muchos cirujanos ahora tienen unas enfermeras especiales que lo acompañan al paciente y están entrenadas por el mismo cirujano y por el anestesiólogo y les podemos intercambiar la bomba, le enseñamos cómo lo puede hacer dependiendo de cómo se vaya sintiendo. O sea que en especial en lo de nosotros pensemos que va a tener más dolor, ahí dejamos la bomba. Otra pregunta es que en la experiencia clínica, ¿con qué volumen los desquitos permite buena cobertura de dermatomas cuando se lipo de brazos? Sin ningún problema, 20 mililitros en T3, T4, 40 en el lumbar. Hemos hecho lipo de brazos, braquioplastias, inclusive 1 o 2 horas después de haber aplicado la anestesia epidural y empiezan a hacer la braquioplastia y el paciente está conversando con usted mientras le hacen la braquioplastia. 20 mililitros es suficiente. Como les explicaba cuando hicimos la muestra, que estamos ensayando la mezcla. Empezamos no solo ensayando qué anestésico local íbamos a usar, sino qué volumen íbamos a usar. Llegamos, empezamos con 10, con 15, no era suficiente, llegamos a 20, nos fue bien, subimos a 25, tuvimos casos de alteración en la dinámica respiratoria, no muy graves, algo muy fácil de manejar, pero con 20 eso no nos pasa. Yo creo que con esa mezcla van a hacer muy bien la lipo de los brazos. Otra pregunta es cuáles fueron los esquemas de sedación en cirugías prolongadas mayor de 3 o 4 horas. Me parece que la sedación es un arte que todos manejamos. Yo diría que con la mayoría de los pacientes, midazolam y fentanil es suficiente. Hay estudios muy buenos con ketamina no solo para sedación intraoperatoria, sino para manejo del dolor postoperatorio.
Ahorita la desmetomidina ha resultado ser una herramienta súper eficaz, súper buena. He visto que la están utilizando mucho. Yo la utilizo cuando ya el paciente se me pone muy necio, pero generalmente con midazolam y fentanil titulado es muy buena opción. Por aquí también me pregunta que con qué frecuencia tuvimos tromboembolismo pulmonar. Mire, no tuvimos. Eh, Antes de yo hacer esta charla, antes de publicar, este estudio yo lo hice en conjunto con tres colegas nuestros que son cirujanos plásticos, que fueron los dueños de los pacientes y que ellos hacían los controles y la selección de esos pacientes. Y los llamé y en serio no tuvimos ningún caso de trombosis venosa y echamos cabeza y no tuvimos. Pero pues eso no es raro, a pesar de que es una muestra grande. Ahorita estamos haciendo ese estudio que les digo que llevamos 200 con anestesia general y 200 con anestesia epidural y con ninguno de los dos casos tampoco hemos tenido. Eso habla que pues que no solo la técnica es la adecuada, sino que también todas esas medidas que se hacen, por ejemplo, cuando se hace anestesia general, pues también medidas de presión intermitente, seleccionar muy bien el paciente, corregir los factores de riesgo, anticoagular los 10 días y que se movilicen tempranamente. Otra pregunta es, ¿en qué momento se presentó la perforación de la dura? ¿En el momento de la técnica peridural, a pasar el catéter o posteriormente? ¿Y en qué momento le colocaron el parche hemático? ¿Qué hicieron con los pacientes? ¿Los escribieron del estudio? ¿Los convirtieron en general? No. La perforación de la dura madre se hace es con la aguja. Cuando estamos haciendo la prueba de pérdida de resistencia con el aire, al avanzar la aguja, pues tenemos perforación accidental con la salida de líquido cefalorraquídeo. En ese caso yo no me convierto a general, cambio de espacio y hago exactamente la misma técnica. Hasta ahora no ha habido ningún problema con eso. Eso lo hemos hecho inclusive en embarazadas, que es donde también se colocan muchas epidurales. Y cuando no hacemos ninguna maniobra, yo les sugiero, no hagan ninguna maniobra ahí, esperen a ver qué pasa. Perforaron la dura madre, cambien de nivel, dejen el catéter ahí puesto. Hay versiones de que dicen que el hecho de que el catéter esté ahí puesto crea una reacción que puede ayudar a que el orificio se cierre. Nosotros tuvimos 6 perforaciones, 3 de las cuales no hicieron cefalea. Esperamos y miramos, si hace la cefalea, pues la manejamos. Y si no, pues no. Y se manejó solamente en 3, con parche, pero no convertimos a general. Insistimos en hacer una punción en un sitio o arriba o abajo, dependiendo de cómo sentamos, pues, que está ese espacio. Otra pregunta. Otra vez que si la sedación en contraoperatorio. Yo los invito a que exploren ustedes también. A nosotros nos ha ido muy bien con el midazolam y el fentanil, la que también es un medicamento que usamos con mucha frecuencia. Como les repito, hay muy buenos estudios que hablan del manejo del dolor postoperatorio con ketamina, inclusive con anestesia general. Si necesita la desmetomina, buenísima, ¿no? Inclusive una vez me hicieron una pregunta que me demoré en contestar porque me corcharon y tuve que ir a investigar mucho. Y es que si hacía que se volviera más inestable hemodinámicamente la epidural, pues dada la forma, el mecanismo de acción de la desmetomidina, y después de mucho investigar, no tuvo nada que ver. Pueden usarla con tranquilidad, que el paciente no les va a alterar la hemodinamia por eso. Otra vez el esquema de sedación me están preguntando por aquí. Sí, aquí 20, ¿qué volumen? Sí, 20 mililitros en T3, T4 y 40 mililitros en L1, L2. Que si tiene que ser L1, L2 o T3, T4, yo les invito a que examinen muy bien su paciente, se hagan muy bien a la idea del espacio intervertebral de cada uno, miren cuál espacio es mejor. Si ustedes ven que el L1, L2 está un poquito más cerrado, que no lo es el que mejor palpamos nosotros, entonces lo hacen en otro espacio y el volumen no cambia. Otra cosa que aprendimos no solo en este caso, sino también con embarazadas, es que el secreto de la epidural es el volumen. Otra pregunta, en tu experiencia, ¿qué paciente no recomendaría esta técnica? Otra preocupación que encontramos en el estudio y que lo representamos ahí, porque hicimos una encuesta, era por qué precisamente muchos anestesiólogos no querían como entrenarse en ella, y era que dudábamos mucho de la colaboración del paciente, como si hubiera pacientes que no iban a entendernos muy bien y que se nos iban a poner muy necios en la cirugía. Hemos tenido pacientes muy difíciles, pero ninguno imposible. No ha habido ninguno que porque ya la sedación no dio más haya terminado en general.
Es cuestión de ir titulando y de ir manejando farmacológicamente los pacientes. Inclusive a veces la dosis baja de propofol ha sido necesaria, pero lo normal es que midazolam fentanil nos va muy bien. A ver qué más preguntas. Con volúmenes altos, el catéter torácico ha tenido incidencia de bradiarritmia. Tuvimos un solo caso que está reportado en el estudio de un paciente que después de la epidural y haber entrado en ritmo sinusal, hizo una fibrilación auricular a las 3 4 horas de cirugía. En ese momento no sé, la respuesta ventricular no subió, no hubo inestabilidad, el paciente siguió estable, su presión estaba normal y su respuesta ventricular estaba controlada. Entonces no le quisimos decir nada al cirujano como para no estresarlo. Pero no la podemos relacionar directamente con la técnica. Empiezan a pasar muchas otras cosas en ese momento, porque ya ha habido sangrado, ha habido redistribución de líquidos, el paciente está frío. Entonces, decir que fue exactamente por la técnica, pues es muy complejo. No puedo decir que no, pero tampoco le podemos echar la culpa. Pero un solo paciente en estos casi 2000 no tuvo, y como ustedes pudieron ver, la incidencia de bradicardia fue muy baja y de hipotensión fue muy baja. Un anestesiólogo cardiovascular no me dijo que si no hacían bradicardia porque se comprometían las fibras cardioaceleradoras. Y pues se comprometen, pues claro, de T1 a T4 estamos bloqueamos segmentos cervicales incluso. Pero no es el caso. La teoría a veces suena de una manera, pero en la práctica, sobre todo con un grupo de estudio tan grande, pues no se presentó. Creo que ya contesté las preguntas que vi aquí en el chat. Muchas gracias por los que me están dando las felicitaciones. Espero que les guste. También los invito a que vayan haciendo su propio registro de lo que están haciendo, de lo que llenar una hoja de cálculo es muy fácil en cada cirugía. Y con esto podemos validar todavía nosotros, los de aquí de Cali, sobre todo, nuestro trabajo de toda la vida. Y sabemos que estamos haciendo algo que consolida pues científicamente la técnica. Una pregunta, Juan Carlos. Pues muchos le temen a la dosis de la anestesia. Ahí estás colocando una dosis, pues que si uno suma, están por encima de la dosis supuestamente que se están pues recomendando. ¿Qué opinas de eso? No, todo lo contrario. Lo que nosotros le colocamos a los pacientes, ejemplo, un paciente de 60, 70 kilos a 4 miligramos por kilo, estamos lejos de las dosis tóxicas de los anestésicos locales. En el estudio, en las tablas, ustedes van a ver que hicimos unos grupos, pero no voluntariamente. ¿Qué es lo que pasa? Que hay unos pacientes que se les hace una lipolipecto y le damos anestesia epidural, pero adicionalmente le van a hacer una blefaroplastia. Entonces adicionamos anestesia epidural más anestesia local porque fue lo que utilizaron en la blefaroplastia. Estamos lejos de las dosis tóxicas y pueden usar la lidocaína o la bupivacaína para los párpados. Y además con anestesia general. ¿En qué sentido? Lipolipecto y más una rinoplastia. Entonces terminábamos la cirugía corporal con anestesia epidural y dábamos anestesia general. Inclusive a veces dimos anestesia general apenas acostamos al paciente de la epidural porque el otorrino iba a empezar primero y no encontramos cambios en la hemodinamia. A mí también me preocupó y en algún momento me lo pregunté, que si el paciente se me iba a hipotensar mucho, a inestabilizar mucho cuando le daba anestesia general epidural y no, pues los resultados pues no fueron así. Y hagan las cuentas y ahora que estamos lejos de las dosis tóxicas de anestésicos locales. Invito a que lean bien el artículo, ahí les dejo mi correo, estoy pendiente si quieren que les resuelva algo, me escriben, les comparto, pues tengo mucha literatura, mucho artículo al respecto, todos los días salen más cosas y creo pues que estamos haciendo, entre todos, haciendo un trabajo para validar lo que hacemos. Yo creo que ya terminamos con esto. Muchas gracias, Juan Carlos, por la excelente presentación y muchas gracias pues, por haber publicado este artículo y por invitarnos a todos los anestesiólogos que trabajamos con esta técnica para hacer juicios y de pronto publicar también respecto a esto, todo lo que hacemos todos los días y que de verdad es muy seguro y de muy buena anestesia. Pues yo también la recomiendo a todos los que quieran usarla y puedan usarla. Y yo Listo. sé que sí, Martín, yo sé que tienes mucha experiencia también y sabemos todos lo buena técnica que es. Bueno, les damos por terminar el webinar. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego, muchas gracias.